Un barco fantasma, un océano inmenso, y 660.000 kilos de muerte escondidos bajo el agua. Así arrancó la operación que hoy tiene temblando a las estructuras del narcotráfico internacional. Un buque de más de 50 metros de largo, navegando en silencio a más de 700 kilómetros de la costa salvadoreña, con una carga que nadie debía encontrar jamás. Pero la Marina Nacional de El Salvador lo encontró, y lo que hallaron adentro va a quitarte el sueño. Si te interesa conocer las capturas más impactantes, los operativos que están golpeando de muerte al crimen organizado, y las historias que nadie más te cuenta con este nivel de detalle, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos es, según el propio gobierno salvadoreño, el decomiso más grande en toda la historia del país. Detente un segundo, vuelve a leer, o mejor dicho, vuelve a escuchar ese dato. El más grande de la historia, no el más grande del año, no el más grande del mes, el más grande desde que El Salvador existe como nación. Y lo que hace que este caso sea todavía más perturbador no es solamente la cantidad de droga, es cómo la escondieron, es quiénes la transportaban, y es lo que las autoridades descubrieron cuando por fin lograron abrir ese barco. Todo comienza en las profundidades del Océano Pacífico, en un punto tan remoto que muchos ni siquiera imaginan que ahí, en pleno mar abierto, pueda estar librándose una guerra silenciosa contra el narcotráfico internacional. El crimen organizado sabe que las costas están vigiladas, sabe que los puertos tienen cámaras, controles, escáneres. Por eso, cada vez más, las organizaciones criminales prefieren el mar abierto, ese territorio inmenso donde creen que nadie los puede ver, donde piensan que la distancia los protege. 700 kilómetros de la costa, 380 millas náuticas, un punto tan lejano que cualquier tripulación pensaría que ahí, en medio de la nada, están a salvo. Se equivocaron, porque El Salvador, en los últimos años, ha cambiado por completo su estrategia de seguridad marítima. Ya no se limita a vigilar sus costas. Ahora persigue el narcotráfico donde sea que se esconda, así tenga que navegar cientos de kilómetros mar adentro para hacerlo. Y fue justamente esa decisión, esa apuesta por perseguir el crimen más allá de sus fronteras, la que llevó a la Marina Nacional hasta un barco que iba a cambiar la historia del país. ¿Pero qué hacía exactamente ese barco ahí, a mitad del Pacífico, tan lejos de cualquier puerto? Eso es precisamente lo que la Fuerza Naval Tridente se propuso averiguar. La embarcación llamaba la atención por varias razones. Se trataba de un buque de apoyo multipropósito, de esos que normalmente se usan para tareas industriales o de remolque, no para transportar pasajeros ni mercancía comercial convencional. Medía 54 metros de largo, casi 180 pies de eslora, y navegaba bajo bandera de Tanzania, un país del continente africano, a miles y miles de kilómetros de distancia. Ya solo ese dato debería hacerte sudar frío. Un barco africano, navegando solo, en medio del Pacífico, lejos de cualquier ruta comercial normal. ¿Qué hacía tan lejos de su bandera de origen? ¿Por qué un buque registrado en África terminaba navegando frente a las costas de Centroamérica? La respuesta, como vas a descubrir en los próximos minutos, tiene que ver con una de las prácticas más frías y calculadas del narcotráfico internacional: usar embarcaciones registradas en países lejanos, con banderas que generan menos sospecha en ciertos controles, para mover cargamentos gigantescos por rutas que cruzan varios continentes. No es un barco cualquiera, es una pieza más de un engranaje criminal que mueve millones de dólares en drogas alrededor del mundo, cada semana, cada mes, sin que la mayoría de la gente jamás se entere. Pero esta vez, algo salió distinto. Esta vez, la Marina Nacional de El Salvador tenía los ojos puestos exactamente donde debía tenerlos. La Fuerza de Tarea Naval Tridente, la unidad especializada que se encarga de perseguir el narcotráfico en aguas salvadoreñas e internacionales, llevaba meses trabajando en el fortalecimiento de su capacidad de vigilancia mar adentro. No era la primera vez que esta unidad daba un golpe. Apenas unos meses antes, el 5 de noviembre, esa misma fuerza había interceptado una lancha rápida cargada de droga, un operativo que en su momento también generó titulares. Pero lo que estaba a punto de suceder en este nuevo operativo iba a superar cualquier cosa que hubieran logrado antes. ¿Cómo lograron interceptar un barco tan lejos de la costa, en aguas prácticamente internacionales? La clave estuvo en la inteligencia previa
y en la capacidad de despliegue de la Marina Nacional. Las autoridades no han revelado con exactitud todos los detalles de cómo llegaron hasta ese punto específico del océano, y eso, precisamente, es parte de lo que mantiene este caso rodeado de misterio. Lo que sí se sabe es que la embarcación fue ubicada, rastreada y finalmente interceptada en un punto exacto, 380 millas náuticas al suroeste de las costas salvadoreñas, 703.7 kilómetros, una distancia que, para ponerlo en perspectiva, es como si alguien manejara desde San Salvador hasta otro país entero, pero en pleno océano abierto, sin carreteras, sin señales, solo agua y la certeza de que algo no estaba bien en ese barco. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse todavía más tensa, porque cuando la Marina Nacional finalmente abordó el FMS Eagle, no encontraron la droga a simple vista. No estaba en cajas apiladas en la cubierta ni en contenedores visibles. La habían escondido. Y no de cualquier forma. La habían encaletado, como se dice en el argot salvadoreño, en uno de los lugares más difíciles de inspeccionar en cualquier embarcación, los tanques de lastre. ¿Sabes qué son los tanques de lastre y por qué son un escondite tan peligrosamente efectivo? Los tanques de lastre son compartimientos que normalmente se llenan de agua para darle estabilidad al barco, para equilibrar su peso mientras navega. Están ubicados en las zonas más profundas y menos accesibles del casco, muchas veces bajo la línea de flotación, es decir, bajo el agua. Para poder inspeccionarlos, no basta con subir al barco y mirar. Hay que meterse al agua. Hay que sumergirse, literalmente, dentro de la estructura del barco para confirmar si ahí dentro hay algo que no debería estar. Y eso fue exactamente lo que tuvo que hacer la Marina Nacional. Ante la sospecha de que el barco escondía algo, desplegaron a un equipo de buzos especializados, hombres que se lanzaron al agua, que se sumergieron dentro de esos tanques oscuros, estrechos, llenos de riesgo, para confirmar lo que ya sospechaban. Imagínate ese momento, estar ahí abajo, en la oscuridad, dentro de la estructura metálica de un barco en alta mar, sabiendo que en cualquier segundo puedes encontrarte cara a cara con el cargamento que cambiaría la historia del país. Y lo encontraron. Pero antes de contarte exactamente qué fue lo que hallaron, tenemos que hablar de quiénes estaban a bordo, porque esta historia no se trata solo de droga escondida en un barco, se trata de personas, 10 personas, para ser exactos, que estaban ahí, en medio del océano, sabiendo exactamente qué estaban transportando. 10 personas que, hasta el momento en que la Marina Nacional abordó ese buque, probablemente pensaban que lo habían logrado, que iban a cruzar sin ser detectados, que el plan iba a funcionar. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? La tripulación estaba compuesta por 4 colombianos, 3 nicaragüenses, 2 panameños y un ecuatoriano, 4 países distintos, una sola misión: mover una cantidad brutal de cocaína a través del océano sin que nadie los detuviera. La presencia de ciudadanos colombianos en la tripulación no es casualidad. Colombia sigue siendo uno de los principales países productores de cocaína en el mundo, y la presencia de sus ciudadanos en operaciones de este tipo suele ser una señal clara de conexión directa con los grandes carteles y estructuras de producción. La mezcla de nacionalidades, además, habla de algo más profundo, una red que opera más allá de las fronteras, que recluta gente de distintos países centroamericanos y sudamericanos para tripular sus embarcaciones, precisamente para dificultar el rastreo y la identificación de los responsables reales detrás del cargamento. Estas 10 personas fueron detenidas en el momento de la intercepción. Ahora mismo, mientras tú escuchas este video, están a disposición de la justicia salvadoreña, enfrentando un proceso penal por el delito de tráfico internacional de estupefacientes. Un delito que, en El Salvador, puede significar años y años de prisión. Pero volvamos al barco, volvamos a esos tanques de lastre, a esos buzos sumergiéndose en la oscuridad, porque lo que encontraron ahí abajo es, sin exagerar, una de las cosas más impactantes que se han descubierto en una operación antinarcóticos en la historia reciente de Centroamérica. Lo que había dentro era estremecedor. 330 bultos, 330 paquetes cuidadosamente empacados, escondidos en compartimientos especialmente acondicionados dentro del casco del barco. No era droga tirada de cualquier forma,
Era un sistema de ocultamiento diseñado, pensado, construido específicamente para burlar cualquier inspección superficial. Alguien, en algún taller clandestino, en algún puerto de salida, había modificado ese barco para convertirlo en una bodega flotante de cocaína, casi indetectable. ¿Y cuánto pesaba todo eso junto? 6.6 toneladas de cocaína. Detente un momento y trata de imaginar ese número. 6.600 kilos de droga pura, empacada, lista para distribuirse. Para ponerlo en perspectiva de una forma que te va a helar la sangre, las autoridades salvadoreñas calcularon que esa cantidad de cocaína equivale a 19.800.000 dosis. 19.800.000 oportunidades de destruir una vida, una familia, una comunidad entera. Ese cargamento, si hubiera llegado a su destino, tenía el potencial de inundar ciudades enteras con muerte y adicción. Y aquí viene el dato que probablemente más te va a impactar de todo este caso. El valor estimado de ese cargamento en el mercado ilícito internacional ronda los 165 millones de dólares. 165 millones de dólares, flotando en medio del Pacífico, escondidos dentro de los tanques de un barco con bandera africana. Es una cifra que resulta casi imposible de procesar. Estamos hablando de dinero suficiente para financiar estructuras criminales completas, para corromper instituciones, para comprar armas, para sostener guerras entre pandillas y carteles durante años. Pero, ¿a dónde iba realmente ese cargamento? Esta es una de las preguntas que más inquietud ha generado en torno a este caso, y hasta este momento, las autoridades salvadoreñas no han dado una respuesta completamente clara. Lo que sí se sabe, según declaraciones oficiales, es que ese cargamento no venía para El Salvador. El país, en este caso, no era el destino final, sino un punto de tránsito, una ruta más dentro de un mapa criminal mucho más grande que conecta productores en Sudamérica con mercados de consumo en Norteamérica y otras regiones del mundo. El propio ministro de Seguridad fue enfático al señalar que esa droga iba a llegar a inundar otras ciudades, dejando claro que El Salvador, en este capítulo específico, funcionó como el punto donde la ruta criminal se rompió antes de continuar su camino de destrucción. Y no olvides, si te interesa conocer las capturas más impactantes, los operativos que están golpeando de muerte al crimen organizado, suscríbete ahora mismo al canal. Eso significa algo brutal. En algún lugar, en este momento, hay estructuras criminales completas que se quedaron sin su cargamento, sin su inversión, sin su plan. Y eso, en el mundo del narcotráfico, tiene consecuencias. Cuando un cargamento de esta magnitud desaparece, alguien tiene que responder. Alguien, en algún eslabón de esa cadena criminal, tiene que dar explicaciones a quienes financiaron la operación. Este decomiso no solo golpeó una ruta de droga, golpeó la confianza dentro de una estructura criminal completa. Ahora bien, hablemos de cómo se dio a conocer todo esto, porque la forma en que las autoridades salvadoreñas manejaron el anuncio de este operativo también generó bastante conversación. El presidente Nayib Bukele fue quien reveló públicamente el decomiso a través de su cuenta personal en la red social X, un domingo por la noche, coincidiendo con las celebraciones de carnaval en algunos países de la región. En su publicación, el mandatario fue directo y contundente. Afirmó que la Marina Nacional había realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador. Detalló la ubicación exacta de la intercepción, describió el buque, mencionó la cantidad de droga y su valor estimado, y compartió fotografías del cargamento, del barco y de los detenidos. Pero lo que realmente llamó la atención de miles de personas fue la forma en que Bukele cerró su mensaje. Después de describir con precisión militar todos los detalles de la operación, el presidente remató su publicación con una frase cargada de ironía que se volvió viral casi de inmediato. Por cierto, gracias por el nuevo barco. Piénsalo un segundo. El barco que los narcotraficantes usaron para intentar mover casi 660.000 kilos de cocaína terminó, tras la incautación, en manos del Estado salvadoreño. Una embarcación de 54 metros, valorada en una suma considerable, que ahora forma parte de los bienes decomisados al crimen organizado. El comentario del presidente, aunque breve, resumía en una sola frase el tono con el que su gobierno ha manejado este tipo de operativos: contundencia, ironía
y un mensaje directo hacia las estructuras criminales de que cada intento fallido termina costándoles no solo la droga, sino también sus propios recursos. ¿Pero qué pasó después del anuncio en redes sociales? ¿Cómo reaccionó el resto del gabinete de seguridad? Días después del anuncio inicial, las autoridades del Gabinete de Seguridad de El Salvador convocaron a una rueda de prensa oficial para presentar formalmente el cargamento decomisado ante los medios de comunicación. Fue en ese momento cuando el caso pasó de ser una publicación en redes sociales a convertirse en una presentación institucional completa, con fotografías del barco, de los bultos, de los detenidos y con declaraciones directas de los principales funcionarios de seguridad del país. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, tomó la palabra frente a los periodistas y fue especialmente enfático en algo que quedó grabado en la mente de todos los presentes. Señaló, con la droga físicamente expuesta frente a las cámaras, que esa cantidad de cocaína representaba 19.800.000 dosis, porciones que estaban destinadas a inundar otras ciudades, y remarcó nuevamente que ese cargamento no venía para El Salvador. ¿Por qué es tan importante esta aclaración? Porque envía un mensaje claro sobre el papel que está jugando el país dentro del mapa regional del narcotráfico. El Salvador se está posicionando, según su propio gobierno, como una barrera activa contra rutas de tráfico internacional que ni siquiera tienen como destino final su territorio, pero que atraviesan sus aguas o sus zonas de influencia marítima. Villatoro destacó también el trabajo específico de la Fuerza Naval Tridente, resaltando que este tipo de resultados son el reflejo de un modelo de seguridad que ha extendido su capacidad de vigilancia mucho más allá de la costa tradicional. Pero Villatoro no fue el único funcionario que habló ante los medios. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, también compareció ante la prensa para explicar el proceso legal que enfrentan los 10 detenidos. Delgado confirmó que los 4 colombianos, los 3 nicaragüenses, los 2 panameños y el ecuatoriano capturados a bordo del FMS Eagle están a disposición de la justicia salvadoreña y que enfrentarán un proceso penal formal por el delito de tráfico internacional de estupefacientes. Este es un dato clave, porque implica que, a pesar de que ninguno de los detenidos es salvadoreño, el sistema judicial del país tiene la capacidad legal de procesarlos dentro de su propio territorio, gracias a que la intercepción y captura se realizó bajo jurisdicción y operativo de las fuerzas salvadoreñas. ¿Y qué pena podrían enfrentar estas 10 personas si son declaradas culpables? El delito de tráfico internacional de estupefacientes es considerado uno de los más graves dentro de la legislación salvadoreña relacionada con el crimen organizado, dependiendo de las agravantes que se determinen durante el proceso, como la cantidad de droga incautada, el uso de métodos de ocultamiento sofisticados y la naturaleza transnacional de la operación. Los 10 detenidos podrían enfrentar penas que suman décadas de prisión. Estamos hablando de un proceso judicial que apenas comienza, pero que, dado el peso de las pruebas físicas presentadas, 660.000 kilos de cocaína, no dejan mucho espacio para la duda. Se perfila como uno de los casos más contundentes en materia probatoria que ha manejado la Fiscalía en los últimos años. Ahora bien, hay algo más que se reveló durante esa rueda de prensa, algo que le da a este caso una dimensión todavía más grande. El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, también participó en la presentación oficial y aprovechó el momento para conectar este operativo con el trabajo más amplio que ha venido realizando la Fuerza de Tarea Naval Tridente en los últimos meses. Recordó que apenas unos meses antes, en noviembre, esa misma unidad había logrado interceptar una lancha rápida cargada de droga en otro operativo independiente. Esto no es un hecho aislado, es parte de una estrategia sostenida, de una presión constante que las autoridades salvadoreñas están ejerciendo sobre las rutas marítimas de narcotráfico que cruzan la región. Y los números respaldan esa afirmación. Según cifras oficiales, solamente en el año anterior a este operativo, las autoridades salvadoreñas lograron incautar más de 25 toneladas de droga en distintas operaciones a lo largo del país. Y en lo que va del año en curso, antes incluso de este decomiso histórico, ya se habían incautado más de 70 millones de dólares en cargamentos de droga en la zona costera. Este nuevo golpe, con sus 165 millones de dólares en cocaína,
prácticamente tríplica de un solo golpe todo lo decomisado en la costa durante el resto del año. ¿Qué significa esto para las estructuras del narcotráfico que operan en la región? Significa que están perdiendo, de forma sistemática y creciente, el control sobre sus propias rutas. Cada vez que una embarcación como el FMS Eagle es interceptada, no solo se pierde la mercancía y el barco, se pierde información, se pierden contactos, se pierden rutas que probablemente tomaron meses o años en establecerse, y en el mundo del crimen organizado, perder una ruta no es simplemente un contratiempo económico, es una herida que puede costar vidas, porque cuando las estructuras criminales pierden dinero e inversión, buscan responsables, y esos responsables suelen pagar con algo más que dinero. Pero volvamos un momento a algo que no se ha aclarado del todo, y que sigue generando preguntas entre quienes han seguido de cerca este caso. Las autoridades salvadoreñas hasta el momento no han especificado con exactitud cuándo se realizó materialmente el decomiso. Se sabe la fecha en que se hizo público el anuncio, pero no el momento exacto en que la Marina Nacional abordó el buque. ¿Por qué esta falta de precisión? En operaciones de esta magnitud, no es inusual que las autoridades manejen ciertos detalles con cautela, especialmente cuando la investigación sigue abierta y existe la posibilidad de que se estén recabando más pruebas, identificando conexiones adicionales o incluso preparando operativos derivados de la información obtenida durante los interrogatorios a los 10 detenidos. Esto abre una puerta enorme hacia lo que podría venir después, porque un cargamento de esta magnitud no aparece de la nada. Detrás de 330 bultos perfectamente empacados y escondidos en un sistema de ocultamiento diseñado con precisión técnica, hay toda una red logística. Hay financistas, hay compradores esperando en algún punto del mapa. Hay una cadena de mando que decidió invertir $165 millones en esta operación específica, confiando en que el barco cruzaría sin problemas. Esa red sigue ahí afuera. Y la investigación derivada de este decomiso podría, en las próximas semanas o meses, exponer conexiones que hoy todavía permanecen ocultas. Ahora hablemos de algo que también ha llamado poderosamente la atención: la reacción internacional. Este decomiso no pasó desapercibido fuera de las fronteras salvadoreñas. La Embajada de Estados Unidos en El Salvador emitió un reconocimiento público hacia el trabajo realizado por las autoridades salvadoreñas, destacando que este tipo de resultados son reflejo directo de la importancia de la cooperación bilateral en materia de seguridad y prevención del narcotráfico. Este reconocimiento no es menor. Estados Unidos ha sido históricamente uno de los principales socios de Centroamérica en la lucha contra el tráfico de drogas, y cuando su embajada se pronuncia públicamente felicitando un operativo específico, es porque ese golpe tiene un impacto que trasciende las fronteras de un solo país. ¿Y por qué le importaría tanto a Estados Unidos un decomiso realizado en aguas del Pacífico salvadoreño? Porque las rutas de narcotráfico que cruzan Centroamérica no tienen como único destino los países de la región. Gran parte de la cocaína que se produce en Sudamérica y que transita por rutas marítimas como esta, tiene como objetivo final llegar a mercados de consumo mucho más grandes, incluyendo Norteamérica. Cada tonelada interceptada en el Pacífico centroamericano representa, en la práctica, una tonelada menos que podría terminar circulando en las calles de otras ciudades del continente. Por eso, un decomiso de esta magnitud no se celebra únicamente en El Salvador. Se celebra como un golpe regional contra una de las cadenas de narcotráfico más activas del hemisferio. Pero no todo en este caso ha sido reconocimiento y celebración. También hay preguntas incómodas que empiezan a surgir. Una de ellas tiene que ver precisamente con el origen del barco. ¿Por qué una embarcación registrada bajo bandera de Tanzania terminó navegando en el Pacífico, tan cerca de la región centroamericana? Esta pregunta no es menor, porque abre la posibilidad de que estemos frente a una red de narcotráfico con alcance verdaderamente global, capaz de mover embarcaciones registradas en un continente distinto, para operar en aguas completamente diferentes, aprovechando probablemente vacíos legales, banderas de conveniencia, y la dificultad que representa para las autoridades internacionales rastrear la verdadera propiedad y el verdadero origen de estos buques.
Las banderas de conveniencia son una práctica utilizada tanto por empresas legítimas como, lamentablemente, por organizaciones criminales, que consiste en registrar una embarcación en un país distinto al de sus verdaderos operadores, muchas veces buscando menores controles regulatorios, costos más bajos, o simplemente para dificultar el rastreo de responsabilidades. Que un barco con bandera africana aparezca cargado de cocaína en el Pacífico centroamericano es una señal inequívoca de que el narcotráfico ya no opera con fronteras, opera con rutas globales, con embarcaciones que cambian de bandera, de nombre, de ruta, con tal de no ser detectadas. Esto nos lleva a una de las preguntas más inquietantes de todo este caso. ¿Cuántos barcos como el FMS Eagle están navegando ahora mismo, en este preciso instante, por rutas similares sin haber sido detectados todavía? Es una pregunta que no tiene una respuesta tranquilizadora. Las autoridades marítimas de la región reconocen que, por cada cargamento interceptado, existe la posibilidad real de que varios más logren cruzar sin ser detectados. El océano es inmenso. Los recursos de vigilancia, aunque han mejorado considerablemente, siguen siendo limitados frente a la magnitud del problema. Cada decomiso como este representa una victoria concreta, pero también un recordatorio de que la batalla contra el narcotráfico marítimo está lejos de terminar. Y aquí es donde entra otro elemento que no puedes pasar por alto: el papel específico que jugaron los buzos de la Marina Nacional en todo este operativo. Vale la pena detenerse en este punto, porque muchas veces, cuando se habla de decomisos de droga, la atención se centra en las cifras, en el valor del cargamento, en los detenidos, pero detrás de cada kilo de cocaína incautada, hay personas que se juegan la vida física, literalmente, para hacerlo posible. Sumergirse dentro de los tanques de lastre de un buque en alta mar no es una tarea sencilla ni exenta de riesgo. Son espacios cerrados, oscuros, con visibilidad reducida, donde cualquier error de cálculo, cualquier falla en el equipo de buceo, puede resultar fatal. Estos hombres se metieron a esas estructuras sabiendo que ahí podían encontrar exactamente lo que estaban buscando, o nada, y encontraron 330 bultos que terminarían por escribir un capítulo nuevo en la historia de la lucha contra el narcotráfico en El Salvador. Ahora, detente y piensa en esto. Mientras tú escuchas este video, ese barco, el FMS Eagle, ya no navega para el narcotráfico, navega, o navegará, como propiedad del Estado salvadoreño. Esa es una de las consecuencias más simbólicas de este caso. La embarcación que fue diseñada, modificada y utilizada para transportar uno de los cargamentos de droga más grandes en la historia reciente de la región, terminó convertida en un bien decomisado, en un trofeo institucional que representa, de manera muy literal, la derrota de una operación criminal que probablemente costó meses de planificación y millones de dólares en inversión. Pero, ¿qué va a pasar ahora con el proceso judicial de los 10 detenidos? El proceso apenas está en sus primeras etapas. Los 10 tripulantes, provenientes de Colombia, Nicaragua, Panamá y Ecuador, permanecen bajo custodia de las autoridades salvadoreñas, mientras avanza la investigación fiscal. Dado que se trata de ciudadanos extranjeros capturados en un operativo con fuerte dimensión internacional, es probable que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre sus posibles vínculos con estructuras criminales específicas en sus países de origen. La Fiscalía General de la República ya adelantó que el proceso continuará por el delito de tráfico internacional de estupefacientes, y no se descarta que, conforme avance la investigación, aparezcan cargos adicionales relacionados con asociaciones ilícitas o estructuras de crimen organizado transnacional. Y aquí llegamos a una de las reflexiones más importantes de todo este caso. Este decomiso no debe verse como un hecho aislado, como una simple noticia más dentro del ciclo constante de operativos antinarcóticos que ocurren en la región. Debe entenderse como una señal clara de hacia dónde se está moviendo el crimen organizado y al mismo tiempo hacia dónde se está moviendo la respuesta institucional frente a esa amenaza. Las organizaciones criminales están apostando cada vez más por rutas marítimas de largo alcance, por embarcaciones con banderas de conveniencia, por sistemas de ocultamiento cada vez más sofisticados, escondiendo droga en tanques de lastre, en compartimientos especialmente construidos, en cualquier rincón de un barco donde una inspección superficial jamás llegaría a mirar. Y frente a esa evolución del crimen,
Las autoridades salvadoreñas están respondiendo con una estrategia igual de agresiva: perseguir el narcotráfico donde sea que se esconda, incluso a 700 kilómetros de la costa, incluso en aguas prácticamente internacionales, incluso dentro de los tanques más profundos de un barco extranjero. Este golpe, con todo su peso simbólico y económico, debería temblarle a cualquier estructura criminal que esté pensando en usar rutas similares en el futuro. 165 millones de dólares perdidos de un solo golpe, 10 tripulantes detenidos y a disposición de la justicia, un barco confiscado y, lo más importante, 19.800.000 dosis que jamás llegarán a destruir vidas en las ciudades a las que estaban destinadas. Ese es el verdadero payoff de esta historia. No es solo un número, no es solo una cifra impactante para encabezar titulares. Es la certeza de que, en algún punto de esta cadena criminal, alguien está ahora mismo tratando de explicar cómo perdieron un cargamento completo, y esa explicación, en el mundo del narcotráfico, casi siempre viene acompañada de consecuencias devastadoras para los responsables directos de la operación. ¿Volverá a repetirse un decomiso de esta magnitud? ¿Es este el techo de lo que las autoridades salvadoreñas pueden lograr? ¿O apenas estamos viendo el inicio de una nueva etapa en la lucha marítima contra el narcotráfico? Las propias autoridades han dejado entrever que este operativo forma parte de una estrategia sostenida, no de un golpe de suerte aislado. La Fuerza de Tarea Naval Tridente ya había demostrado su capacidad meses antes con la intercepción de una lancha cargada de droga, y ahora, con este decomiso histórico, ha dejado claro que su radio de acción y su capacidad operativa se han expandido de forma considerable. Eso significa que, muy probablemente, en los próximos meses seguiremos escuchando sobre nuevos operativos, nuevas intercepciones, nuevos golpes contra estructuras que intentan usar el océano como su última zona segura. Porque si algo ha quedado claro con el caso del FMS Eagle es esto: ya no existe una distancia lo suficientemente grande para que el narcotráfico se sienta a salvo. 700 kilómetros de la costa no fueron suficientes. Un barco registrado en otro continente no fue suficiente. Un sistema de ocultamiento diseñado específicamente para burlar inspecciones no fue suficiente. La Marina Nacional llegó hasta ahí, encontró lo que tenía que encontrar, y convirtió lo que debía ser una entrega silenciosa de droga en el decomiso más grande de la historia de El Salvador. Y mientras la Fiscalía continúa avanzando en el proceso judicial contra los 10 detenidos, mientras las autoridades siguen analizando las conexiones internacionales detrás de este cargamento, y mientras el FMS Eagle permanece ahora bajo custodia del Estado salvadoreño como un recordatorio físico de esta operación, una cosa queda absolutamente clara: la lucha contra el narcotráfico en aguas centroamericanas está entrando en una fase completamente distinta, una fase donde ninguna distancia, ninguna bandera, ningún escondite parece ser suficiente para garantizar impunidad. Si este caso te dejó tan impactado como a nosotros, y si quieres seguir conociendo de primera mano los operativos, las capturas y las historias más fuertes de la lucha contra el crimen organizado en El Salvador y la región, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y déjanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia: el tamaño del cargamento, la forma en que lo escondieron, o esa frase final del presidente agradeciendo el nuevo barco. Nos leemos abajo.